Amén. Gloria a Cristo Jesús. Amén. 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 Así, amados hermanos, Dios les bendiga. Amén. Es un gusto estar nuevamente reunidos. Amén. Amén, para estudiar la palabra del Señor, porque ahí es donde uno tiene crecimiento. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y así, mis amados hermanos, nos vamos a unir y convenir en el nombre de Jesucristo, con una misma mente y un mismo parecer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Buen Dios y Padre nuestro, en esta hora te damos gracias, Padre Gracias, Celestial, Señor, por tus gracias. bondades, por tus misericordias, Señor. Sí, Señor, Gracias, gracias, Señor. Padre, por este nuevo día. Sí, Padre, Gracias, gracias, Señor, Señor, por la gracias. vida, por la salvación de nuestras almas, Sí, por el Señor. perdón de nuestros pecados. Padre Celestial, te glorificamos y te bendecimos, Señor, por todos los favores recibidos de tu mano. Sí, Señor. En Gracias, esta hora, Señor. Padre Celestial, clamamos, Señor, Sí, delante Padre, de ti, gracias, Dios Señor. Todopoderoso, Sí, para que Señor. haya un camino libre, Señor, y sin Sí, Padre. tropiezo, Señor, hasta Sí, tu trono Señor. de la gracia, Señor. Gracias, Señor. Así, Padre, en esta mañana clamamos Sí, por los sí, hermanos, sí, Padre, sí, Señor. que están en sus hogares, por todos Sí, aquellos, Señor, Señor, Padre. Sí, Señor. que están viendo, Señor, este video, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que toque sus corazones, que toque sus vidas, Señor. Sí, Si hay Señor. alguno enfermo entre Sí, ellos, Padre, Padre sí, Señor. amado, Sí, Señor. toca su cuerpo, Señor, trae sanidad y Sí, restauración Padre. Sí, a Señor. todos los órganos y células de Sí, su cuerpo, Padre. Padre Sí, Celestial. Señor. Sí, En Señor. el nombre de Sí, Jesucristo. Padre, gracias, Tu Señor. Espíritu Santo, Señor, Sí, tu Señor, Espíritu Padre. sanador, Sí, Señor. Señor, traiga sanidad y Sí, restauración a Padre, esos. gracias, gracias, Señor. Así, Padre Celestial, Sí, también Señor, clamamos por aquellos que quizás, Señor, están preocupados, otros quizás estén tristes, Señor, por diferentes razones. Sí, Señor. Padre amado, en esta hora clamamos por sus vidas, Señor, para que los levantes, los fortalezcas, Señor, les des una nueva perspectiva, Señor, de la vida en Cristo Jesús. Sabiendo, Señor, que las aflicciones de este mundo, de esta vida, son temporales y pasajeras y no han venido para quedarse, porque, Padre Celestial, esto es nada más por un momento, pero pronto tendremos nuestro galardón, nuestra recompensa. Sí, Señor, gracias, Señor. Tendremos, Señor, cuerpos nuevos, Señor, Sí, sin ninguna Señor, necesidad, sí, Señor, gracias. sin ningún padecimiento. Gracias, Señor. Cuerpos restaurados, Sí, Padre, Señor, sí, Señor. que tienen vida eterna, Sí, Padre, porque tú, gracias. Señor, nos las has dado, Padre Sí, Celestial. Señor, gracias, Señor. Señor, y mientras esperamos ese día, seguimos confiados en ti, Señor, Sí, Señor, que gracias. tú suplirás todo lo que necesitemos de Sí, acuerdo a tus Señor. riquezas en gloria en Sí, Cristo Señor, Jesús. gracias, Señor. Te adoramos, Rey, y te Sí, bendecimos. Padre, gracias, En Señor. esta mañana te pedimos, Sí, Señor, que Padre, seas sí, tú el que Señor. te muevas, Sí, el que Señor. ministres, el que toques, Sí, Señor, Señor, sí. y que nosotros nada más seamos canales, Señor, conductos, Señor, por los cuales, Señor, tú obras y operas, Señor. Sí, Señor. Y de nada tenemos de qué gloriarnos, Señor, Sí, porque Padre. todo lo haces tú. Sí, Señor, todos. Nosotros, Señor, nada más estamos agradecidos por Sí, tener Padre. Sí, ese privilegio, Sí, Señor. Señor, de ser usados por tu mano santa. Sí, Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo. Te adoramos Señor. y te Sí, glorificamos, Señor, Sí, en el Padre. nombre de Gracias, Jesucristo. Señor. Amén, Señor, y amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. El Señor le bendiga, mi amado hermano. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a tener un breve estudio acerca de la iglesia del Señor. Ya hemos hablado acerca de la definición de la iglesia. Gloria a Dios. Pero ahora vamos a hablar acerca de la perspectiva de la iglesia. Amén. Amén. ¿Y cuál es la perspectiva? Es el ángulo de cómo ve usted, en este caso, a la iglesia. Porque hay muchas ideas y muchos conceptos que están errados y hasta de creyentes que no tienen el concepto correcto o el punto de vista correcto como nosotros debemos de ver la iglesia.
Y debido a eso, nosotros esperamos de la iglesia ciertas cosas que pensamos que debería de la iglesia hacer y decimos por qué no lo hacen, pero la situación es que esa perspectiva no es la perspectiva bíblica. Ese es el problema. Y a veces hasta reclamamos y a veces hasta decimos, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Y la razón es porque la iglesia no tiene que actuar de esa manera o no tiene que ser vista de esa manera. Entonces, por ejemplo, hay personas que ven la iglesia como un club, ¿verdad? Donde la gente usa el diezmo como pago de membresía, ¿verdad? Oh, yo soy de esa iglesia, entonces voy a pagar mi membresía para pertenecer a esa iglesia y este es el diezmo. Equivocado. Usted en la Biblia no da su diezmo, sino paga su diezmo porque se lo paga el Señor. Es algo del Señor. Usted no piense, oh, el Señor tiene que estar súper agradecido porque le estoy dando el diezmo. No, ese se lo debe usted al Señor porque el Señor es el que le ha dado el dinero para comer, para vivir. Y Él nada más le demanda de eso el 10% para sostener su trabajo espiritual en la tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia es espiritual. La iglesia no le va a dar un servicio físico, por decirlo de esta manera, sino es espiritual número uno. Va a tener, por decirlo así, ciertos beneficios cuando hay, ¿verdad? En la iglesia física, pero está la iglesia espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? La congregación física es la de los cuerpos. Amén. Amén. Entonces, cuando usted se congrega, es un grupo, es una iglesia, ¿verdad? Pero no toda esa congregación física es la congregación espiritual. Porque pueden haber muchos hasta inconversos dentro de ese grupo. Es una congregación. Pero no quiere decir que es la congregación espiritual, que es la iglesia de Dios espiritual. ¿No ve usted las iglesias cuando va la gente? Y estoy hablando de todas las iglesias, no solamente de otras que no son del grupo de nosotros, no, de todas. Que mucha gente va y va a ver cómo va el otro vestido, ¿verdad? Mira, ese vestido lo trajo el otro domingo, parece que no tiene otro, ya parece fotografía, ¿verdad? Entonces, va a encontrar ese tipo de gente así. Entonces, que va a fijarse, pero esa no es la iglesia del Señor. Porque la verdadera iglesia del Señor no anda buscando cómo va a criticar a otro, sino cómo va a bendecir a otro, cómo va a ayudar a otro. Si yo me debo de fijar y veo que trae el mismo pantalón y la misma camisa del hermano, entonces digo, ay Señor, el hermano está pasando por tiempos difíciles. Yo voy a ir y le voy a comprar un traje nuevo, nuevos pantalones y nueva camisa al hermano. Así es como debemos de fijarnos. Pero para bien, no para desnudar, sino para vestir. ¿Ve usted? Entonces la gente tiene esas ideas equivocadas y piensan que la iglesia es un club. O yo ya fui a la iglesia, ya di mi ofrenda, ya di mi limosna. Pero la situación es, ¿de qué te sirve que tú des eso si en verdad no eres la iglesia del Señor porque no amas a tu prójimo? No te sirve de nada. O sea, hay gente que toma la iglesia como un club. Nomás dice, paga tu membresía, no nos avergüences, pórtate bien delante de los demás, aunque hagas lo indebido en lo secreto, pero pórtate bien
y no des un mal testimonio afuera. Es lo que dice la gente. Pero no, nosotros debemos vivir una vida cristiana adentro, afuera, cuando nos ven y no nos ven de igual manera. Siempre digo yo, el que es perico donde quiera es verde. Amén. No se quita el plumaje y se pone el plumaje de guacamaya, sino que sigue siendo perico. Así que, amado hermano, nosotros también debemos ser cristianos en todos los lugares. Es como que yo le diga, hermanos, cuando yo esté ministrando, yo soy su pastor, ¿verdad? O sea, debo hacer la obra de pastor. Pero cuando ya no esté predicando, hermanos, yo ya no soy su pastor. No, o sea, sigo teniendo la obligación. No tiene que llamarme pastor, pero tengo que tener la misma obligación hacia los hermanos, que es la obligación de un pastor, ¿verdad? No le voy a decir, ¿sabe qué? Pues yo ya salí, ya cumplí con mis horas de trabajo, usted ya no me consulte, ya no me pregunte nada. No. 24 horas al día sigo siendo pastor, porque es un llamado que no se quita ni se pone, sino es siempre. Entonces usted no me tiene que llamar pastor, pero la función que yo desempeño es esa de pastor. O sea, en otras palabras, es un trabajo que el Señor me ha asignado a mí. A usted le ha asignado otro, ¿verdad? Quizás sea de diácono, maestro, amén, mujer o servidor en la iglesia. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que tener la perspectiva correcta. Otros piensan que la iglesia es un lugar en el cual el liderazgo de la iglesia tiene la obligación de entretener a la gente. No. A la iglesia no se va para ser entretenido, de ninguna manera. Decía David que él llegaba a la casa de Jehová, dice, a inquirir en su santo templo y contemplar la hermosura de Jehová, ¿verdad? Y decía, una cosa buscaré, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su santo templo. Amén. Entonces, ¿a qué va la iglesia? Amén. Entonces, cuando dice inquirir es aprender de Dios. Entonces, ¿de qué manera usted va a crecer? Y otra cosa, y esto es respecto a la membresía y respecto al liderazgo, es ¿para qué o qué estás haciendo con tu llamado? O sea, la membresía tiene que llegar a inquirir de parte del Señor. O sea, tiene que tener hambre de aprender y hambre de alabar a Dios. Pero cuando enfrenten el liderazgo, nada más entretenemos a la gente, le contamos historias, pero no hay nada bíblico, entonces estamos haciendo perder el tiempo a la gente, porque no hay un crecimiento en el conocimiento de Dios. Entonces es súper importante, y cada uno de nosotros, amados hermanos, y todo el que me escucha, grábese eso en la mente y en el corazón. Que no se nos olvide, que cuando vayamos por allá o alguien haga un comentario acerca de la iglesia de Dios, que no se nos olvide la perspectiva que tenemos que tener y no estar de acuerdo con las perspectivas erróneas, equivocadas. Entonces muchas veces nosotros los pastores nada más le damos entretenimiento a la gente. Entonces, ¿por qué? Porque queremos que la gente esté contenta, no se vaya, pero lo que está contenta es la gente carnal. Y como las iglesias en el tiempo de hoy está llena de carnales, y disculpe la franqueza, pero no estoy tratando de ganar un concurso de popularidad, sino de que el pueblo crezca. Amén. Entonces, nos tenemos entretenidos. ¿Por qué? Porque hasta nosotros, los pastores, nos hemos hecho carnales
Porque estamos siempre pensando en los ingresos económicos de la iglesia. Si se van, no van a diezmar. Si se van, no van a ofrendar. Entonces quiero tener muchos diezmadores, muchos ofrendadores. Y aunque sus vidas en muchas áreas estén torcidas. Y no queremos tocar esas áreas. ¿Para qué? Para que no se ofendan. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia de Dios? Entonces tenemos que tener eso en mente. Yo voy a la iglesia, no voy por ver al pastor, no voy por cumplir, que no me diga porque no viniste, sino que yo voy a alabar al Señor, número uno. Número dos, yo voy a aprender del Señor. ¿Para qué? Para que cuando salga afuera, vaya fortalecido espiritualmente porque usted alabó a Dios. Cuando usted alaba a Dios, su Espíritu Santo desciende poderosamente sobre su vida y sale fuerte espiritualmente y luego sale fuerte intelectualmente porque su mente ha sido renovada por la palabra, sabe Biblia, en otras palabras, y ya cuando sale afuera, entonces es cuando usted va a brillar. ¿Por qué? Lleva la unción del Espíritu y lleva la palabra de Dios en su boca. Entonces le va a ministrar a las personas que están necesitadas. Recuerde, le va a ministrar solo a las personas que están necesitadas, porque el que no cree que necesita de Dios es como la persona que cree que no necesita del médico aunque tenga enfermedad. La persona necesita reconocer que está enfermo. ¿Por qué? Porque si usted trata a fuerza de meterle la palabra en la boca a ellos y ellos no quieren, se van a voltear contra usted, le van a sacar a bailar la mamá, como dicen por ahí, ¿verdad? Porque no tienen hambre. Entonces vamos a ir a alimentar al hambriento. Pero primero comienza con usted. Usted tiene que estar bien. Usted tiene que estar fortalecido en el Espíritu y tiene que estar su mente fortalecida en la palabra de Dios. Porque es alma y espíritu, o sea, mente y espíritu. Son dos cosas. Y luego usa su cuerpecito para ir afuera y a los amigos, a los conocidos, a donde quiera que usted va. Usted no tiene que escoger cierto día, ponerse un gafete aquí, ahora voy a ir a predicar la palabra de Dios y toda la semana no lo hago. No, donde usted esté, con quien se siente, cuando vea la necesidad, decirle, ¿sabes qué? Dios te puede ayudar. Servimos a un Dios poderoso. Porque la iglesia del Señor camina en poder. No solo camina en palabra, camina en poder. Palabra y poder. O sea, conocimiento de Dios y unción del Espíritu. Tienen que ir las dos cosas. Hay gente que sabe mucha Biblia, pero no tiene la unción del Espíritu. Entonces fracasa. Y hay otros que tienen mucha unción, pero no tienen conocimiento de la palabra de Dios profundo. Y por eso dicen ciertos disparates por allá, aunque oren y sanen los enfermos, porque hay unción, pero no hay mucho conocimiento de la Biblia. Entonces tiene que ir combinado, conocer Biblia y recibir la unción del Señor. O sea, entonces va a ser un cristiano que el diablo no va a poder parar. Entonces, la iglesia del Señor no es entretenimiento tanto de parte de los líderes como de la iglesia que está sentada. No va a ir a esperar un show, porque hay muchos que van a la iglesia solo para acallar su conciencia, porque toda la semana anduvieron haciendo cosas malas. Entonces quieren ir y acallar su conciencia. Voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Y los ve usted como angelitos ahí, ¿verdad? Pero ¿cómo estuvieron toda la semana? Como diablitos. Viviendo en la carne, viviendo en la carne. Porque la carne, cuando se camina en la carne, es donde hay pleito, dice la palabra. Hay división. O sea, pleito de la mujer con el hombre, por ejemplo, ahí usted puede aplicarlo en otros lados también. Y luego división porque ya no dormimos ni en la misma cama porque andamos bravos. ¿Y qué es andar en la carne? Porque ambos andan en la carne. Es lo que sucede. Hay parejas que duermen en camas apartes. O sea, es porque andan en la carne. Porque una persona que anda en el espíritu
realmente dice, la Biblia me prohíbe eso, yo tengo que andar bien con mi mujer, yo que soy hombre y la mujer con su marido. Si queremos vivir como dice la Biblia, si somos espirituales, el espiritual siempre va a anhelar obedecer la palabra de Dios. O sea, aquel que no quiere obedecer la palabra de Dios, amado hermano, realmente hasta se duda que sea nacido de nuevo, ¿verdad? Pero hay unos casos que en realidad solo Dios sabe. No puede uno señalar ni criticar. Ay, si fuera por mi parte, en el caso de Lot, diría, el pobre Lot se perdió, pero luego en Judas, de que dice que afligía su corazón el pobre Lot. El Señor le llamaba justo, ¿no? Sí. Entonces, Pero más carnal. ¿sabe qué? O sea, solo Dios conoce quién en verdad, realmente, aunque esté en la frontera, pero yo no quiero vivir mi vida en en un signo de interrogación. O sea, ¿será o no será? ¿Sería, se salvó? ¿No se salvó? No, yo quiero que digan, sí, este hermano es cristiano. Punto. ¿Verdad? Y como usted, que es un ser humano y no es Dios, va a saber que alguien es cristiano. Cuando usted vea su andar en el Espíritu y el testimonio del Espíritu Santo, si usted es una persona espiritual, el Espíritu Santo le da testimonio. ¿Sabes que ese es un hombre que teme a Dios o una mujer que teme a Dios? Y usted lo va a saber. Como dice 2 Corintios, ¿no? Amén. Entonces, teniendo la perspectiva correcta de lo que es la iglesia de Dios. Amén. Entonces, no vamos a la iglesia para ser entretenidos. Hay quienes dicen, ay, no me gustó el servicio. Si es que no era para ti el servicio, era para el Señor. Amén. Yeah. Las alabanzas eran para el Señor, no eran para ti. La predicación era para ti. Amén. Amén. Esto era para nosotros. La alabanza Para Dios. es para Dios. Recuerde, la iglesia del Señor tiene 3 funciones. Número 1, alabar a Dios. Amén. Primero, la alabanza del Señor, glorificar a Dios, bendecir al Señor. Ese tiene que ser tu deleite. Alabar a Dios. Tú tienes que sentirte contento, feliz de alabar a Dios. Si tú como creyente no te gusta alabar a Dios, algo está mal ahí. Tiene que haber un deleite. ¿Cómo no alabar a aquel que tanto bien nos ha hecho a nosotros? Amén. Amén. Entonces, 2 es la edificación de los creyentes. ¿Qué quiere decir eso? Estás sentadito ahí, Dios te habla, te da palabra, la recibes, tu mente se ilumina, tienes una nueva perspectiva, un nuevo modo de ver las cosas. Estás creciendo, estás siendo edificado. Función de la iglesia. Mucha iglesia no está cumpliendo con eso. No está edificando al pueblo que está oyendo. Edificar quiere decir construir, levantar, como cuando usted construye una casa. Tiene que haber alguien pegando un bloque, y ese tiene que ser el pastor o el siervo que está administrando, que le está dando esa palabra y usted recibiéndola. Usted va a ir creciendo. Una casa que es construida llega a ser una casa hermosa, grande, terminada. Pero si no se pega ni un bloque, o se pega un bloquecito de vez en cuando, ¿cuándo va a terminar? No. O sea, tiene que haber una edificación en la vida. Número 2. Número 3 es ganar almas para Cristo. Pero primero tienen que haber sucedido las primeras 2. Hay algunos que quieren predicarle a los inconversos y ellos no están edificados. Y apenas, quizás un poquito, han alabado a Dios. Quizás en un momento de emoción, ¿verdad? Alabaron a Dios. Pero su mente no está edificada. Le hacen una pregunta y no sabe contestarla, porque no conoce Biblia. Su alma no ha sido edificada. Y apenas su espíritu, porque alabó un poco a Dios. Entonces, el tercer paso es
compartir el evangelio con otros, ser portadores de las buenas nuevas. Si usted llega a una casa, está alguien enfermo y dicen, esta persona está realmente necesitada, y si usted puede decir, ¿saben qué? Si ustedes gustan, yo oro por esa persona. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios. Yo he recibido al Señor en mi corazón. Entonces, si usted es un hijo de Dios, Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Usted no ve en la palabra del Señor que los discípulos del Señor, ya después de que el Señor ascendió al cielo, decían, ¿saben qué? Mejor llamemos a Pedro para que ore. No, ellos oraban. Dice la palabra del Señor en Marcos, el último versículo, que el Señor, dice, y predicaban el evangelio por todas partes, y el Señor iba con ellos confirmando la palabra que ellos daban. Confirmaron primero. Entonces usted ve que no tiene que llamar al pastor para usted poder orar por la persona. Si está el pastor disponible, está bien, ¿verdad? Está cerquita, está bien. Pero si se encuentra usted por allá, el pastor de San Miguel, y usted está en Santa Margarita, ore por esa persona. Usted ya está ahí, ¿verdad? Pero el problema, le voy a decir cuál es. El problema. Porque siempre, mire, desde que yo comencé a ir a la iglesia a la edad de 7 años, dice, dijo el tren de hace mucho tiempo atrás, se acostumbró que el pastor era el que hacía todo. Todo. El pastor oraba, predicaba y a veces hasta cantaba, porque no había quien cantar. Pero no es bíblico eso. Somos un cuerpo. O sea, la boca tiene que hacer el trabajo del ojo, tiene que hacer el trabajo del oído, de la nariz. No. La boca tiene que hacer su trabajo, que es portar o llevar la palabra. Entonces, toda la iglesia es el cuerpo de Cristo, todos tenemos que desempeñar nuestra función. El pastor, si es boca, tiene que hablar la palabra, y el otro, que es mano, tiene que cocinarle una comidita a alguien, una persona que esté enferma. Usted sabe, una amiga o alguien que esté enferma, ¿verdad? Convaleciente, llévele un caldito a esa persona. Yo bendigo a esas hermanas que he visto yo, que son personas que siempre piensan en los demás. Dicen, fulana de tal está malita, le voy a llevar algo que le gusta. O sea, es persona que no anda pensando en sí misma. Y el creyente no anda pensando en sí mismo, no se sirve a sí mismo. Yo como pastor, si solo me sirviera a mí mismo, no serviría como pastor. Yo siempre digo, el que sirve, sirve. Va a servir. Pero el que no sirve, no sirve. ¿Verdad? Entonces, Dios va a utilizar a aquella persona que en verdad es parte del cuerpo de Cristo, que sirve. Amados hermanos, el creyente no es egoísta. No anda pensando, pero es que si le llevo esto a aquella persona, me va a costar $20. No, sea generoso. Dios le va a bendecir en abundancia. Usted ve la necesidad genuina, tenemos que hacer el trabajo. Entonces, amado hermano, estamos hablando de la perspectiva correcta. Entonces, tanto de liderazgo como de la membresía. ¿Por qué? Porque cuando llegue la gente de afuera, fíjese, a la iglesia que van a ver es a usted, es a mí. ¿Cómo se conduce el pastor y cómo se conduce la membresía? Hay iglesias que entra usted y ni siquiera lo saluda. Toda la iglesia conocida está amontonadita aquí y todos los nuevos están por allá. Como que tuvieran la lepra. No. No debe de ser así. Cuando la gente llegue a una de nuestras congregaciones, tienen que sentirse bienvenidos. Es importante. Vamos a ir
a 2 de Corintios 5 del 18 al 20. Ahora le estoy hablando de una forma más práctica. Usted sabe que a mí me gusta enseñar mucho Biblia, pero ahorita le estoy enseñando de una manera práctica. 2 de Corintios, La manera, capítulo 5, versículo 18 al 20. 5, 18. Puede ser decirle de Hechos Romanos, dice el Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Bueno, nos detenemos ahí. Dice el apóstol Pablo, y todo esto, o sea, el mensaje del Evangelio de Jesucristo, dice, procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. ¿Qué quiere decir eso que nos reconcilió? Quiere decir que estábamos peleados. Éramos enemigos, dice la Escritura, de Dios. Amén. Pero Dios, que es bueno, dice en Romanos, en esto se mostró el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, o sea, éramos pecadores todavía, camino al infierno, Cristo vino y murió por nosotros. No dijo, hasta que ustedes sean buenos chicos, voy a morir yo por ustedes. No. Éramos malos y Cristo vino y murió. Entonces, Dios el Padre fue el que inició. Dios es el iniciador de la salvación. No fue el hombre. Oh, es que el hombre andaba buscando. No, andábamos perdidos y entre la gente. Entonces, Dios quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. A través de Cristo nosotros quedamos reconciliados con Dios. O sea, en buenos términos, ahora somos amigos de Dios. Y no solamente amigos, sino hijos también de Dios. Pero esto es por medio de Cristo. Si usted hace un lado a Cristo, no hay reconciliación. Jesucristo le dijo a los judíos, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Bueno, o sea, enemigos de Dios, sin reconciliación. Y dice, y no solamente eso, nos reconcilió, ahora estamos bien con Dios,